Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Díaz-Canel no asume culpas, ahora responsabiliza a Trump hasta de la mortalidad infantil en Cuba. ¿Dónde está Raúl Castro? El régimen guarda silencio tras su ausencia en el acto más importante del año. Justicia 21 años después condenan otra vez a muerte al cubano que asesinó brutalmente a una mesera de la carreta. Colombia rompe con La Habana. El nuevo gobierno le cierra la puerta a las dictaduras de Cuba y Nicaragua. La Habana admite los contactos. El régimen reconoce que aceptó un canal de diálogo con Washington. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente buena, saludo cordial, saludo grande para todos ustedes. Les informa Camilo Egaña. Hoy las claves del día tienen nombre propio. El primero es Carlos Fernández de Cosío, viceministro cubano de Exteriores, que acaba de informar, que acaba de admitir que no hay negociación ninguna entre Cuba y Estados Unidos. Asegura además que Cuba aceptó un canal de comunicaciones de Estados Unidos hace unos meses, pero ante las exigencias de Washington no se llegó a nada y que por eso, explica él, Cuba jamás ha usado el término de negociación porque no se ha negociado nada con los Estados Unidos. Sin embargo, dejó entrever que podría haber un intermediario, un tercer país que fuera intermediario, aunque dijo que tal vez no haga falta porque Cuba y Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas, tienen embajadas respectivas, en fin. Recordemos que este es el funcionario que en febrero negó que hubiera algún tipo de diálogo entre los dos países. El 22 de julio pasado, Marco Rubio dijo que se mantenía a la disposición del diálogo por parte de Estados Unidos, pero Cuba tenía que dar algo a cambio, tenía que hacer cambios radicales de gobierno. Otra clave del día con nombre propio. Humberto Pulmero, agricultor de Pinar del Río. Este hombre aprendió viendo videos de internet a destilar plástico para obtener gasolina artesanal. En el patio de su casa construyó una pequeña planta que garantiza ahora el combustible para su moto y para cocinar en su casa. Otra clave con nombre propio, Juan Carlos Pino. Este señor fabricó un motor de auto que funciona con carbón. El carbón arde en un tanque de propano, se filtra a través de una jarra metálica de leche que un vecino le regaló y gracias a eso su Fiat polaco de hace 40 años está funcionando por toda la ciudad en estos momentos. Otra clave, Yolando Pérez fabricó un dispositivo de arranque que puede funcionar en lugar de un motor de arranque. Carlo Frasci, agricultor, inventó un sistema de riego en su finca usando botellas de refresco. Oiga, y eso le está funcionando. Silvia Mayra es una ingeniera agrónoma que publica en la prensa oficialista cubana una receta de pizza de arroz. Se necesita taza y media de arroz, un huevo, puré de tomate y media taza de queso rallado. Ojo, la receta no es cosa de coser y cantar, esto puede ser muy nutritivo, pero ¿dónde se consiguen los ingredientes? Para que tengan una idea, Cuba necesita cada año, para satisfacer las necesidades de su población, 700.000 toneladas de arroz. En 2024 el país apenas produjo 17 toneladas. Una libra de arroz en el mercado negro está costando más o menos 400 pesos cubanos y a veces más. Un saco de arroz está costando prácticamente 30.000 pesos cubanos en un país donde el salario mínimo es aproximadamente 3.000 y un poquito más de pesos cubanos. Por cierto, no tengo el nombre del que incluyó, además de la receta, esta cita del Quijote en la prensa oficial cubana. Dice el Quijote: la mejor salsa del mundo es el hambre, y como el hambre no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Yo no tengo el nombre del que incluyó esa cita, pero supongo que es un cínico, pero de marca mayor, ¿eh? Un cínico de marca mayor. Ahora, más información. Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado. Ha recrudecido su política de 6 décadas de bloqueo, imponiendo un cerco energético y financiero, provocando una profunda crisis en el sistema electroenergético que se traduce en apagones de más de un día, paralización de industrias y afectación a decenas de miles de trabajadores. En medio de la peor crisis económica y social que vive Cuba en décadas, Miguel Díaz-Canel volvió a responsabilizar a Estados Unidos de los apagones, el desabastecimiento de medicamentos, el deterioro del sistema de salud y hasta del aumento de la mortalidad infantil en la isla.
Durante el acto por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en Pinar del Río, el gobernante aseguró que la política de sanciones impulsada por la administración de Donald Trump es la principal causa del deterioro que enfrenta el país. Díaz-Canel afirmó que el embargo constituye un arma de guerra y sostuvo que la falta de combustible, medicinas e insumos médicos ha provocado la suspensión de más de 100.000 cirugías y ha afectado la atención de miles de pacientes, incluidos niños con cáncer. El gobernante también atribuyó al embargo el incremento de la mortalidad infantil en Cuba, asegurando que la situación responde directamente a las sanciones estadounidenses y no a decisiones adoptadas por el propio gobierno. Sin embargo, durante su discurso no hizo referencia a otros factores señalados por economistas y especialistas como el modelo económico centralizado, la falta de reformas estructurales, la caída de la producción nacional, el éxodo masivo de trabajadores y profesionales o la ineficiencia de las empresas estatales. En otra parte de su intervención, Díaz-Canel respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que en Estados Unidos está prohibido protestar contra las políticas del gobierno, al tiempo que acusó a Washington de utilizar a Cuba como un chivo expiatorio para justificar sus propios problemas internos. Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre ambos países. En los últimos meses, la administración Trump ha ampliado las sanciones contra funcionarios, empresas estatales y entidades vinculadas al aparato militar cubano, incluida la corporación Gaesa, argumentando que esas medidas buscan limitar el acceso del régimen a recursos financieros. Analistas coinciden en que las sanciones estadounidenses tienen un impacto sobre la economía cubana, pero también sostienen que la crisis responde a múltiples factores internos acumulados durante décadas, entre ellos la falta de productividad, el control estatal sobre los principales sectores económicos y la ausencia de reformas profundas que permitan dinamizar la economía. Una diferencia que también subrayan numerosos cubanos dentro y fuera de la isla es que el pueblo cubano y el régimen no son la misma realidad. Por ahora, el gobierno cubano mantiene su discurso de responsabilizar a Washington por la crisis nacional, mientras crece el descontento de una población que sigue enfrentando apagones de más de 12 horas, escasez de productos básicos y un sistema de salud cada vez más deteriorado, informó Leticia Grao para América Noticias. En las primeras horas de hoy recibí una llamada del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de nuestra revolución, quien me solicitó trasladar a ustedes el siguiente mensaje. ¿Dónde está Raúl Castro? Esa es la pregunta que muchos cubanos se hacen hoy, luego de que el principal líder histórico del régimen no apareciera en el acto central por el 26 de julio, la fecha política más importante del calendario oficial cubano. Por primera vez en, al menos, 3 décadas, Raúl Castro faltó a la ceremonia que conmemora el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, un hecho inédito que el régimen decidió no explicar. Durante los últimos días circularon en redes sociales rumores sobre un posible deterioro en su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento el gobierno cubano no ha confirmado ni desmentido esas versiones. Miguel Díaz-Canel se limitó a leer un breve mensaje firmado por el exgobernante de 95 años, sin ofrecer ninguna explicación sobre su ausencia. El texto apenas felicitaba a Pinar del Río por ser la sede del acto y enviaba un saludo a los asistentes. Ni una palabra sobre por qué el hombre que durante décadas encabezó estas ceremonias no estaba presente. Raúl Castro participó en el asalto al cuartel Moncada en 1953 junto a su hermano Fidel, y desde entonces su presencia en los aniversarios del 26 de julio fue prácticamente una constante, incluso después de dejar la presidencia en 2018 y la dirección del Partido Comunista en 2021. Su última aparición pública confirmada fue a comienzos de junio, durante un acto por el aniversario del Ministerio del Interior. Antes también asistió al desfile oficialista del 1 de mayo en La Habana. En abril, el propio Díaz-Canel reconoció que Castro estaba retirado por razones de salud y que se encontraba frágil debido a su avanzada edad. Su ausencia también coincide con un momento delicado para la cúpula del régimen. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación penal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en el que murieron 4 integrantes de la organización. Las acusaciones fueron rechazadas por La Habana y, como en todo proceso penal, siguen siendo alegaciones que deberán resolverse en los tribunales.
Por ahora no existe evidencia pública que confirme un agravamiento de la salud de Raúl Castro ni otra razón específica para su ausencia. Lo que sí está confirmado es que, por primera vez en décadas, el máximo dirigente histórico del régimen no estuvo presente en la ceremonia más simbólica de la llamada Revolución Cubana, y el silencio de las autoridades no ha hecho más que aumentar las interrogantes, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Colombia está a punto de dar un giro histórico en su política exterior y Cuba será uno de los principales países afectados. El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que apenas asuma el poder el próximo 7 de agosto, romperá formalmente las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al asegurar que su gobierno no tendrá vínculos con tiranías. La decisión forma parte de una profunda reorganización del servicio exterior colombiano que contempla el cierre de embajadas y consulados alrededor del mundo. Sin embargo, de la Espriella dejó claro que, a diferencia de otros países donde el cierre responde a razones administrativas y de reducción de gastos, con Cuba y Nicaragua sí habrá una ruptura política y diplomática. El anuncio representa un cambio radical frente a la política del actual gobierno colombiano y coincide con el endurecimiento de la estrategia de Estados Unidos contra el régimen cubano. En las últimas semanas, la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio ampliaron las sanciones contra empresas controladas por el régimen, funcionarios vinculados a las misiones médicas y nuevas estructuras financieras utilizadas por La Habana para obtener divisas. La llegada de la Espriella al poder también fortalece la alianza entre Bogotá y Washington. Durante la campaña presidencial, Donald Trump expresó públicamente su respaldo al entonces candidato colombiano. Después de su victoria, varios congresistas republicanos, junto a Marco Rubio, impulsaron un mayor acercamiento con el nuevo gobierno al considerar que Colombia volverá a convertirse en uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina para enfrentar al crimen organizado y aumentar la presión sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para La Habana, la noticia llega en uno de los momentos de mayor aislamiento internacional de los últimos años. El régimen enfrenta nuevas sanciones estadounidenses, una profunda crisis económica, el desplome del turismo, la salida de importantes inversionistas extranjeros y un creciente deterioro de su imagen en el escenario internacional. Ahora, uno de los países con mayor peso político de América Latina anuncia que dejará de mantener relaciones diplomáticas con el gobierno cubano. La ruptura anunciada por de la Espriella no solo cambia la relación entre Bogotá y La Habana, también envía un mensaje al resto del continente sobre el rumbo que podría tomar una nueva alianza regional impulsada por Washington para aumentar la presión política y diplomática contra las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si otros gobiernos deciden seguir ese mismo camino, el régimen cubano podría enfrentar un aislamiento aún mayor en el hemisferio, justo cuando atraviesa una de las crisis económicas y sociales más profundas de las últimas décadas, informó Leticia Grau para América Noticias. 21 años después de uno de los crímenes más impactantes ocurridos en el sur de la Florida, un juez de Miami-Dade volvió a condenar a muerte al cubano Rafael Andrés, de 61 años, por el asesinato de Ivette Fariñas, una cubana de 31 años que trabajaba como mesera en el restaurante La Carreta del Aeropuerto Internacional de Miami. La decisión convierte este caso en la primera sentencia de muerte impuesta en Miami-Dade en más de una década y revive un crimen que conmocionó a la comunidad cubana. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2005. Según la fiscalía, Ivette había contratado a Rafael Andrés para realizar trabajos de reparación en su apartamento. El hombre conservaba una llave de repuesto y aprovechó ese acceso para entrar a la vivienda. De acuerdo con la investigación, golpeó brutalmente a la víctima para obligarla a revelar el número secreto de su tarjeta bancaria. Después la apuñaló en varias ocasiones, la volvió a golpear y finalmente la estranguló con el cable eléctrico de una olla arrocera. Antes de escapar, incendió el apartamento para intentar destruir las evidencias. Cuando los bomberos controlaron el fuego, encontraron el cuerpo de Ivette con quemaduras, además de las heridas provocadas durante el ataque. Tras el crimen, el acusado utilizó la tarjeta bancaria de la víctima para gastar más de $1,600 en compras y en una estadía en el Mikusuki Resort and Casino. La evidencia fue contundente.
Su ADN apareció en un paño ensangrentado hallado junto al cadáver. Un vecino aseguró haberlo visto salir del apartamento con un recipiente de gasolina y los investigadores encontraron rastros de combustible en sus zapatos. Además, los registros de telefonía celular lo ubicaban en la escena del crimen. Rafael Andrés fue declarado culpable en 2014 y condenado a muerte en 2015. Sin embargo, esa sentencia fue anulada tras un cambio en el procedimiento para imponer la pena capital en Florida. En noviembre pasado, un nuevo jurado volvió a recomendar la pena de muerte por 9 votos contra 3 y ahora el juez Zachary James confirmó esa decisión. La defensa alegó que el acusado sufrió daños cerebrales por consumo de drogas en su juventud, pero esos argumentos no convencieron al tribunal. El caso también reveló un antecedente escalofriante. En 1988 fue declarado culpable por asesinar a puñaladas a Linda Azcarreta, una cubana de 32 años, para robarle apenas $100. Aunque recibió una condena de 9 años de prisión, recuperó la libertad tras cumplir solamente alrededor de 18 meses gracias a las políticas de liberación anticipada vigentes en esa época. Décadas después, la justicia concluyó que volvió a matar. Con esta nueva sentencia, Rafael Andrés regresará al corredor de la muerte de Florida, y su caso también vuelve a poner sobre la mesa una realidad poco conocida. Según el Death Penalty Information Center, actualmente 5 cubanos permanecen condenados a muerte en Florida, entre ellos Omar Blanco, Leonardo Franchi, Pablo San Martín, Marbel Mendoza, Manolo Rodríguez y ahora Rafael Andrés, todos responsables de crímenes que estremecieron al Estado y que pese al paso de los años continúan esperando una eventual ejecución mientras sus casos siguen recorriendo el largo proceso de apelaciones. Como establece la ley, aunque Rafael Andrés ha sido condenado y sentenciado por un tribunal, conserva los derechos que le corresponden dentro del proceso de apelación previsto por el sistema judicial, informó Leticia Grau para América Noticias. Hace meses teníamos lo que se puede llamar un canal de comunicación, un canal de diálogo. No usamos la palabra negociación porque no negociábamos algo en específico. En medio de la mayor escalada de sanciones impuestas por Washington en los últimos años, el régimen cubano acaba de reconocer públicamente que aceptó participar en un canal de comunicación propuesto por Estados Unidos. La revelación fue hecha por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, quien confirmó que los contactos existieron, aunque evitó llamarlos negociaciones, y aseguró que nunca llegaron a traducirse en acuerdos concretos. Según explicó, La Habana aceptó ese mecanismo porque considera que el diálogo es preferible a la confrontación. Sin embargo, afirmó que el proceso se estancó rápidamente porque, según la versión del régimen, Washington pretendía condicionar cualquier avance a cambios políticos dentro de la isla. La confesión llega en un momento especialmente delicado para el gobierno cubano. En apenas 2 semanas, la administración del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA, el sector energético, el Ministerio de Turismo y funcionarios relacionados con el programa de misiones médicas, considerado una de las principales fuentes de ingresos del régimen. Además, la Casa Blanca mantiene una estrategia de presión económica y diplomática que busca afectar las estructuras financieras del gobierno cubano. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de dialogar, pero únicamente si existen avances concretos en asuntos como la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y reformas políticas y económicas. Esas condiciones han sido rechazadas por La Habana. Aunque Cuba y Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas desde hace varios años y conservan embajadas en Washington y La Habana, la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. Las sanciones se han ampliado de forma progresiva durante este año, mientras Washington acusa al régimen de sostener un aparato represivo y de representar una amenaza para la estabilidad regional. Paralelamente, Estados Unidos ha intentado separar la presión política de la ayuda humanitaria, enviando recientemente alimentos y productos de higiene directamente al pueblo cubano a través de organizaciones religiosas, evitando que los recursos pasen por las manos del gobierno. La admisión de Fernández de Cosío confirma que, pese al endurecimiento del discurso público entre ambos gobiernos, existieron contactos directos en los últimos meses. Pero también deja claro que, al menos por ahora, las posiciones siguen muy alejadas.
Mientras Washington insiste en que cualquier acercamiento pasa por cambios reales dentro de Cuba, el régimen sostiene que no aceptará condiciones que, a su juicio, afecten su sistema político. Por ahora, el canal de comunicación existe, pero el diálogo continúa completamente estancado, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Irán no está llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos en este momento sobre la guerra en Oriente Medio, pese a que ambos suspendieron los combates. Eso aseguró el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que negó además que Teherán haya solicitado la apertura de un diálogo. Sí es posible que intermediarios nos transmitan mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos en curso en la región, pero por el momento no estamos participando en ninguna negociación con Estados Unidos. Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron a principios de este mes después de que los esfuerzos diplomáticos fracasaran en medio de un punto muerto en torno al estrecho de Hormuz. Pero los combates se detuvieron desde la madrugada del sábado, luego de 13 días de intercambio de fuego entre las dos partes. Bakai criticó a Estados Unidos y dijo que su conducta en los últimos años se ha parecido a la de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley. Irán insiste en mantener el control sobre la gestión del estrecho de Hormuz, incluida la recaudación de tasas por servicios. La televisión estatal iraní informó que el lunes los guardianes de la revolución impidieron que 6 barcos transitaran por el estrecho después de que intentaran pasar por rutas no autorizadas por Teherán. Un informe de AFP para América Noticias. Nuevos detalles salen a la luz sobre la marcha de apoyo al régimen cubano realizada el pasado fin de semana en la Ciudad de México, una manifestación que terminó envuelta en polémica tras los actos vandálicos contra un edificio histórico y las denuncias sobre una presunta liberación de los responsables. La movilización fue organizada para conmemorar el aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada y reunió a simpatizantes del gobierno cubano convocados por organizaciones de solidaridad con Cuba. Los participantes recorrieron varias avenidas de la capital mexicana con consignas contra el embargo estadounidense y en respaldo al gobierno de La Habana. Sin embargo, la protesta cambió de tono cuando un grupo de personas con el rostro cubierto realizó pintadas sobre la fachada de la alcaldía Cuauhtémoc, un inmueble catalogado como patrimonio histórico. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron críticas tanto en México como entre la comunidad cubana dentro y fuera de la isla. En las últimas horas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que los responsables no enfrentaron consecuencias. Según la funcionaria, los involucrados fueron presentados ante las autoridades, pero recuperaron su libertad poco después. La alcaldesa también señaló una presunta intervención política para impedir que prosperaran las detenciones y afirmó que cuando una llamada desde el poder pesa más que el cumplimiento de la ley, lo que se protege es la impunidad. No obstante, esa versión contradice la ofrecida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La dependencia sostiene que los manifestantes nunca fueron puestos formalmente a disposición del Ministerio Público y anunció una investigación interna para determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos. La contradicción entre ambas instituciones mantiene abiertas varias interrogantes. Si realmente hubo detenciones, ¿quién ordenó la liberación de los involucrados y cuál fue la actuación de la policía durante los incidentes? Mientras tanto, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente el respaldo recibido durante la manifestación y calificó a México como un país solidario con Cuba. Sus declaraciones también generaron reacciones entre quienes consideran que una cosa es expresar solidaridad con el pueblo cubano y otra, muy distinta, respaldar al gobierno que dirige la isla. El episodio vuelve a reflejar cómo la situación de Cuba continúa generando divisiones fuera de sus fronteras. Para muchos cubanos emigrados, el centro del debate no es el país ni su gente, sino el modelo político y económico que durante décadas ha sido señalado por restringir libertades
y provocar la salida de millones de ciudadanos en busca de mejores oportunidades. Esa realidad explica por qué cualquier manifestación relacionada con el gobierno cubano suele provocar reacciones encontradas, especialmente en ciudades con una importante comunidad de exiliados como Miami, donde el respaldo al pueblo cubano convive con un fuerte rechazo al régimen que permanece en el poder. Por ahora, las investigaciones en México continúan y las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió realmente durante los disturbios, quiénes participaron en los actos vandálicos y por qué existen versiones tan diferentes sobre la actuación policial y el desenlace de las detenciones. Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Un traquetazo, tengo rol en el brazo, tengo petecho que son class como un vaso. Cojo a tu hija y le meto un pingazo. Si cojo a mi app le meto un fuletazo. Ya te DHK son de titanio, los pecos son gay y me siguen copiando. Nuevos detalles salen a la luz sobre el arresto de un rapero del sur de la Florida que, según las autoridades, convirtió sus propias redes sociales en la principal evidencia en su contra. Lo que comenzó como videos presumiendo dinero, armas y un supuesto estilo de vida criminal, terminó con un operativo conjunto del FBI, la policía de Miami y la oficina del sheriff de Miami-Dade. Se trata de Lázaro Lesteiro Díaz, de 26 años, conocido en redes y en el ambiente musical como Young Glass Drácula, quien ahora enfrenta múltiples cargos, entre ellos fraude organizado, robo de identidad, posesión de drogas, lavado de dinero y crueldad animal. De acuerdo con la investigación, durante varias transmisiones en vivo, el acusado rapeaba sobre cómo presuntamente obtenía acceso a cuentas bancarias de sus víctimas mediante llamadas telefónicas fraudulentas. En uno de los videos incluso hacía referencia a llamar desde un supuesto número de Bank of America para convencer a las personas de entregar sus códigos de acceso y datos bancarios. Los investigadores aseguran que, mientras el sospechoso presumía sus actividades frente a la cámara, ellos observaban cada una de sus publicaciones. En otras grabaciones, según el expediente, aparecía mostrando grandes cantidades de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, computadoras, documentos con información personal de presuntas víctimas y un arma de fuego. Con esa evidencia, un juez autorizó un allanamiento en la vivienda del acusado, ubicada en el 11200 de Southwest 43 Lane, en el suroeste de Miami-Dade. Pero fue lo que encontraron dentro de la casa lo que convirtió el caso en uno de los más llamativos de los últimos días. Según las autoridades, durante el operativo fueron ocupados un arma de fuego, cargadores, dinero en efectivo, una cadena de diamantes con la palabra Drácula, un reloj con diamantes, varios biberones con una sustancia que presuntamente sería Purple Drank, una mezcla ilegal elaborada con jarabe de codeína, además de audífonos con micrófonos similares a los utilizados en centros de llamadas, un elemento que los investigadores consideran clave dentro del presunto esquema de fraude telefónico. Sin embargo, el hallazgo más impactante estaba en otra parte de la vivienda. El informe policial señala que los agentes encontraron 2 gallinas decapitadas, un cabrito vivo con una marca en el cuello y una habitación llena de objetos que, según las autoridades, estaban relacionados con prácticas de santería cubana y vudú. El cabrito fue rescatado por las autoridades y entregado a una organización de protección animal mientras continúa la investigación por presunta crueldad animal. Pero este no es el primer encuentro de Lesteiro Díaz con la justicia. En el año 2020, fue arrestado después de publicar presuntas amenazas de muerte contra personas negras, homosexuales, así como contra colombianos y nicaragüenses, un caso que generó amplia indignación en el sur de la Florida. En aquella oportunidad, diversos medios de comunicación en español lo identificaron como un joven cubano residente en esta zona del estado, aunque en el caso actual las autoridades no han informado oficialmente su nacionalidad. Ahora, las autoridades sostienen que el acusado no solo presumía un estilo de vida rodeado de dinero, armas y lujos, sino que también habría utilizado las redes sociales para exhibir la forma en que, presuntamente, cometía sus delitos, sin imaginar que cada una de esas publicaciones terminaría siendo analizada por los investigadores. Lázaro Lesteiro Díaz permanece detenido mientras enfrenta el proceso judicial. Como en todo caso penal, debe ser considerado inocente hasta que un tribunal determine su culpabilidad, informó Enrique López para América Noticias. Mi esposo le cae atrás llamando a la policía, le damos toda la información que la policía lo encuentra, a él lo encuentran que se había cambiado de ropa. Él sabía lo que venía y otra cosa. Surgen nuevos detalles sobre un caso que ha generado amplia atención entre las familias del sur de la Florida
y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los parques públicos. Un hombre de 56 años, identificado como Edeimi Edenildo Alfonso Rodríguez, permanece bajo custodia tras un incidente ocurrido el pasado 22 de julio en el Parque Quail Roost, en el suroeste de Miami-Dade. En las últimas horas, la madre de una de las personas involucradas decidió hablar públicamente sobre las consecuencias emocionales que este episodio ha tenido para su familia. La niña ahora mismo está traumatizada. Lo primero que me dijo fue, no lo quiero ver. O sea, eso ya es un trauma para la niña mía. En una entrevista concedida a Univision, explicó cómo este hecho cambió su rutina y la importancia de reforzar la vigilancia en los espacios públicos. Rabia, dolor, incomodidad. Lo menos que uno va a esperar es que la niña esté, jugando y que venga un hombre a hacer semejante cosa a un parque donde juegan miles de niños. Nosotros venimos a este parque literalmente every day. Según la investigación, el sospechoso llegó al parque en su vehículo y permaneció varios minutos en las inmediaciones. Su comportamiento llamó la atención de varios asistentes, quienes decidieron alertar a las autoridades. Antes de la llegada de la policía, el hombre abandonó el lugar. Sin embargo, gracias a la información recopilada por los testigos, agentes de Miami-Dade lograron identificarlo y localizarlo poco tiempo después. De acuerdo con el reporte oficial, al momento de ser ubicado, incluso había cambiado de ropa, un detalle que forma parte de la investigación. Vino, parqueó el carro manchado de atrás. Tú no sabes con qué intenciones ese señor venía. Venía a hacer una maldad como ya la había hecho o venía a llevarse a un niño. Posteriormente fue presentado ante la justicia y permanece recluido en el centro correccional Turner Guilford Knight, además de enfrentar una retención migratoria mientras continúa el proceso correspondiente. El caso también ha reavivado la conversación sobre las medidas de seguridad en parques y otros espacios recreativos. En los últimos meses se han registrado incidentes similares en distintos puntos del sur de la Florida, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención y vigilancia. Por ahora, la investigación sigue en curso para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, este caso vuelve a poner el foco en la importancia de mantener entornos seguros para todas las familias, informó Enrique López para América Noticias. Lunes y martes serán días clave para controlar los incendios en las inmediaciones de Madrid. El avance de estos fuegos de magnitud histórica se desaceleró, pero las autoridades dijeron el lunes que quieren estabilizar el perímetro de los incendios antes de una nueva ola de calor prevista para mediados de la semana, que puede complicar la situación. Los incendios quemaron decenas de miles de hectáreas y obligaron a evacuar a 75.000 personas de sus casas o lugares de vacaciones. En las zonas donde el fuego ya fue controlado, algunos empezaron a regresar. En la sierra al oeste de Madrid, a donde muchos escapan del calor del verano, este camping quedó calcinado. Es muy horroroso ver esto, esto es lo peor que te puede pasar, ver tu negocio que se está quemando poco a poco. Es una impotencia y un malestar muy grande, ¿vale? Es de no saber lo que hacer y no saber cómo estar, ¿no? El no saber si vas a poderlo sacar para adelante o no, creo que es imposible, no se puede sacar. Entonces es muy complicado, ¿vale? No hay nada, no queda nada. Esto es una tristeza. Lo bonito que está este sitio. Había llegado este año. ¿Y trabajando en el bar, no? Me dijo. De relaciones públicas. Ah, sí. Estaba trabajando aquí de relaciones públicas. Este incendio, que comenzó en la provincia de Ávila pero se extendió a la región de Madrid, es el mayor incendio forestal de la historia reciente de España, con casi 50.000 hectáreas afectadas, según informó el domingo el gobierno. La sequía y las olas de calor que se suceden desde junio aumentaron la inflamabilidad de los bosques y complicaron las labores de extinción. Y a los fuegos en los alrededores de Madrid se suma otro foco en el este del país, en Valencia. Hemos pasado pues un susto, ¿verdad? Salimos de Villavieja, somos de Villavieja y hemos salido pues corriendo debido a que la Guardia Civil ha ido a nuestro hogar y pues nos han sacado diciendo que corremos el peligro. Un susto, una experiencia nuestra primera experiencia de ese tipo.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que los incendios no son una sucesión de episodios aislados, sino la expresión más dolorosa del cambio climático. Que la emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Un informe de AFP para América Noticias.